Documentación. No pude estar, entonces es una clase que tendría que haber sido el fin anterior, pero por cuestiones personales tenía mi ojo mal, entonces pues bueno, la pasamos a este día. La clase anterior estuvimos viendo la clasificación de falacias argumentativas. Vimos las que se utilizan, las que son constantes en el ámbito jurídico, y mencioné algunas dos falacias que también, bueno, podemos meterlas o introducirlas dentro del ámbito jurídico, que no necesariamente son utilizadas, pero que, bueno, nos sirven para poder, digamos, tener un amplio conocimiento de estas falacias. Las importantes, sí, las estuvimos viendo de forma dinámica, es decir, traté de ponerles algunas imágenes, las fui explicando y puse algunos ejemplos para que nosotros pudiéramos identificar qué tipo de falacia. Y claro, bueno, eso dentro de las falacias, pues irlo aplicando en casos específicos. Hoy vamos a hablar sobre los documentos jurídicos, pero dentro de esos documentos jurídicos hay algo muy importante que no hemos tratado como tal, que es la retórica, ¿sí? La retórica va de la mano con el tema de, digamos, el desenvolvimiento en la parte de oralidad, en la parte del discurso que vamos a tener nosotros en el derecho. Y pues que claro, en nuestra materia, pues es de gran utilidad para quienes vamos a ser operadores, quienes en algún momento vamos a ser un servidor público, para quien en algún momento vamos a ser defensor. La retórica como tal, fíjense, si nosotros nos vamos a un significado simple, ustedes pueden buscarlo en fuentes abiertas, decir, bueno, vamos a empezar por el tema de retórica, cuál es su significado, cuál es el concepto muy rápido, pues es un conjunto de reglas, o digamos es un conjunto de principios que refieren al tema, a un arte, porque al final de cuentas es un arte que tenemos al hablar o también al escribir de forma, digamos, elegante, con corrección, con el fin de poder deleitar, conmover, persuadir a lo que nosotros, al oyente, ¿no? Es una disciplina, claro, uno lo ven como una rama, como una disciplina, como una área que estudia como tal esa forma y las propiedades que va a tener un discurso. Entonces, ahora imagínense qué tan importante es poder hablar de la retórica en el ámbito jurídico. Es por eso que esta clase pues vamos a tocar muy rápido este tema, pero pues bueno, a tratar puntos muy interesantes. De momento estaba en otra clase y me dicen que de momento se apaga o se sale mi compartimiento de pantalla. Entonces voy a estar checando desde mi celular si en algún momento se sale para volver a compartir, no sé qué tenga. Eh, Bien, los documentos jurídicos y la retórica. Aquí en esta diapositiva se los pongo de manera generalizada y ya ustedes en sus cuadernos o en sus apuntes pues ponen los puntos importantes. Lo importante es resaltar la relación que tiene tanto la retórica, el ámbito filosófico que nosotros hemos visto en el ámbito, claro, como del derecho, que viene de grandes filósofos como lo es Platón, como lo es Quintiliano, en una línea de relación de la retórica, pero también la persuasión de Cicerón. Como saben, estos personalidades que yo les menciono, pues vienen desde hace muchísimos años, en donde también se cuestionaban el tema de la oralidad, de lo que era un discurso, cómo nosotros teníamos que desenvolvernos al momento de hablar, de explicar y sobre todo de poder llevar nuestra forma de pensar a otras personas que pues no entendían, pero que de alguna forma pues estaban como oyentes y nosotros exponíamos un tema específico y bueno, es cuando estos filosóficos se adentran al estudio de la retórica y le dan ese nombre, retórica, y ahorita les voy a explicar históricamente por qué ese nombre, pero hay secuelas o digamos que secuencias. Y en la primera, la retórica se dice que es la estructura que va a facilitar la enseñanza de la idea de lo justo y no solamente de lo justo, sino de lo que queremos.
el reconocimiento. Pero también hay una segunda secuencia, que es la estructura, cuáles son las figuras retóricas, es decir, ya se va acotando y especificando de qué va a tratar el área de la retórica, ¿sí? Es ese lugar que se va a ocupar como un argumento que va a tener un fin, y ese fin es procesar, de persuadir, de atraer, de evidenciar. Entonces, dentro de esa primera secuela y de la estructura que les menciono, el discurso ha servido y siempre ha estado al servicio de un argumento. Es decir, si nosotros queremos expresar algo, va a ser mediante un discurso. Este discurso puede ser oral o, como les decía en su concepto, pues también puede ser escrito. En la segunda secuencia, que dijimos que es la estructura como tal, pues existen planteamientos que se hacen de última instancia en relación con lo que pensamos, y bueno, ya que lo pensamos, cómo nosotros lo vamos a exponer, es decir, el lenguaje. Y el lenguaje también dentro de su estudio, que eso no nada más en el derecho, sino en otras áreas sociales, etc., pues estudian el lenguaje y se dan cuenta que, bueno, el lenguaje tiene que tener una estructura dentro del área del pensamiento, y entonces es así como van, digamos, la forma de presentarse en el tema de pensamiento, pues es a través de un análisis con estas dos secuencias, ¿sí? Entonces, estos dos puntos, es decir, los planteamientos que se dan al principio, desde que están estos filosóficos, es cómo se va a estudiar la retórica y cómo se va a enfocar a varios ámbitos. Nosotros, pues claro, vamos a nuestro interés es en el ámbito jurídico, pero bueno, el discurso lo que hacen es que se proponen logos que instituyen el discurso, un discurso filosófico, desde categorías tales como el razonamiento, la verdad, la identidad, porque cada persona tiene un punto diferente de vista, los sujetos, es decir, como individuos, como particulares, y los modelos de referencias, tales como un método, tales como una objetividad, tales como un objeto. Dentro de este estudio de la retórica, vamos a hablar en palabras importantes de la dialéctica como tal, el tema de retórica. Lo vamos a enfocar cómo la retórica, cuál es su fundamento en el área legal, es decir, en nuestra Constitución, si nos vamos en un artículo, ¿qué artículo específicamente va a dar un concepto o se va a pegar al tema de retórica? Eso viene en nuestra Carta Magna, es decir, en nuestra Constitución política, y el ejercicio del argumento. Entonces, bueno, les doy un minuto para que puedan poner ahí de lo que les voy diciendo, pues pongan ahí sus apuntes para que no copien todo. Ahora bien, dentro de la diapositiva les puse una imagen que es un libro muy conocido sobre el tema de retórica jurídica de un autor que se llama Ciro Morán. Eh, Vienen extractos de la obra, por si la quieren buscar en fuentes abiertas, para que se den una idea, entre algunos otros autores que, bueno, vamos a ir destacando
o sobre todo señalando cómo son esos filosóficos, pero dentro de la retórica jurídica, de la argumentación, este libro de Ciro Morán, pues es 100% recomendable. Muy bien. Ustedes me dicen cuando ya sigamos. Listo, licenciada. Perfecto. Ahora bien, la retórica en el ámbito jurídico, si tenemos que hacer un concepto rápido, entonces vamos a entenderlo como una teoría de comunicación y de la argumentación. Fácil y sencillo. La retórica en el ámbito jurídico se entiende como una teoría de la comunicación y de la argumentación. Muy bien. La retórica como elemento esencial para la argumentación jurídica en particular. ¿Qué es aquí vamos a ver qué es la retórica jurídica. Bien, aquí nos dice que es un procedimiento, claro, un procedimiento retórico en el que hay un intérprete y este intérprete va a constituir el sentido de la ley, realizando algunas acciones de lenguaje sobre un lenguaje autorreferente del enunciado legal, es decir, de lo que viene establecido en papel, lo que nosotros entendemos como norma, ¿sí? Y sobre el lenguaje de las varias versiones narrativas de un hecho de juicio, es decir, lo que van diciendo las partes. Es la construcción retórica del sentido en el discurso argumentativo de las partes que se van a ofrecer en un juicio, como el significado textual de la norma, como la aplicación estricta de un enunciado legal o incluso también para controvertir pues alguna situación que diga el contrario, ¿no? Entonces, yo dentro de esto hay un artículo que yo les voy a compartir, pero dentro es importante también que sepamos que en la actualidad la retórica ha cobrado gran importancia y un carácter extraordinario como esto como resultado de muchos estudios que se han hecho teniendo en cuenta que, pues, en el ámbito jurídico, la retórica es un elemento, por eso se dice, es un elemento esencial de manera general y también de manera particular en el ámbito del derecho. La retórica se nos va a presentar hoy en día como una ciencia, dijimos, como una técnica de la comunicación que tiene gran vitalidad, ¿sí? Es una ciencia del discurso que no solo se ha digamos, modificado con el tiempo, con el paso de los siglos, sino que se ha visto en un incremento para poder calificar y ya tener un concepto más amplio de lo que es la retórica. Que la retórica lo tenemos en la actualidad, sí, incluso en muestras recientes sobre artículos de autores que hablan sobre la retórica, la estructura ha cambiado, se ha modificado para mejorar, ¿sí? Las actividades jurídicas, las publicaciones también relacionadas en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque pues la interpretación es lo más importante, ¿sí? La dialéctica, la retórica, el tema de contradicción. Entonces, la vitalidad de la retórica, pues se observa también en una capacidad de esfuerzos que tenemos también nosotros como personas, como sociedad y como juristas, de poder adaptarse a las exigencias de la realidad de la comunicación. La comunicación ha cambiado, ¿sí? Hoy en día también podemos hablar, y un tema novedoso es la retórica en el medio digital. Nosotros cuando hablábamos del argumento, nunca tocábamos un tema, o cuando hablábamos de retórica, pues de lo digital o de la nueva era 3.0, en donde no nada más hay computadoras, sino que ya una nueva modalidad y normalidad es el medio y el ámbito digital. Hay un tema ya actual que habla precisamente sobre, bueno, vamos a estudiar ahora la retórica adaptándonos al medio digital, pero la retórica viene desde mucho antes y sí ha sido también gran influencia en el ámbito tecnológico, especialmente en el tema de carácter electrónico e informático. Y la respuesta a la retórica
a las nuevas, digamos, tecnologías, pues ha sido aceptar que hay un beneficio de la comunicación cuando nosotros nos abocamos a la retórica, a cómo tenemos que llevar un discurso, lo necesario para poder asimilar la configuración de un argumento, para poder desenvolver el vocablo, ya sea oral o escrito. Y eso es lo que hace precisamente esta ciencia, como le llamen, que es un arte, al final de cuentas, en el tema de retórica en el ámbito jurídico. Entonces, ahora que tenemos un tema de modernidad digital, ahora hablamos también de medios audiovisuales, pues la retórica ha sido de gran, digamos, facilidad para poder adaptarnos, para poder llegar a las personas, a ciertos grupos de comunidad, a ciertas culturas, en temas políticos también, pues para poder interactuar y tener un punto de vista, pero pues tener este dialecto y esta conversación y este debate. Al hablar de retórica, tenemos que hablar de persistencia, de renovación, ¿sí? Hablamos de un momento presente, pero también tenemos un antecedente y hablamos también de un tiempo futuro, porque el ámbito digital, pues cada vez va mejorando y va cambiando, ¿sí? Y cuando va cambiando, acuérdense, la retórica pues va de la mano. Muy bien. Dentro de esto, la presunción, por ejemplo, de inocencia que nosotros hemos estado escuchando, es muy importante cuando hablamos del tema retórico, porque decíamos, la presunción de inocencia no tiene que ser entendida simplemente como un principio retórico, que es lo que dicen, o decorativo, sino que debe ser el eje conjunto de un proceso penal. Y es ahí donde entra la retórica. El concepto que le dan a retórica es simplemente digamos, de poder entender e interpretar lo que viene en la ley. Si hablamos de presunción de inocencia, si hablamos de un debido proceso, si hablamos de una víctima, si hablamos de un acusado, si hablamos de una jurisprudencia, todo tiene que ser traducido y también pues expresado de la mejor manera. Entonces, la retórica es eso, poder entender, expresar a través del diálogo, a través de un discurso que sea perfecto. Perfecto, ¿cómo vamos a describirlo? Que las personas que reciban el mensaje puedan entenderlo de la forma más simple. Y eso, pues, es uno de los grandes retos que tiene el derecho respecto de las reflexiones de la dialéctica y de la retórica. La retórica va de la mano con un contexto de ética. No podemos ser poco éticos cuando queremos dar un discurso. Tiene que ir de la mano también con la dogmática, ¿sí? En el ámbito jurídico. Tiene que ir de la mano con el pensamiento, porque acuérdense que viene de una influencia filosófica, de un pensamiento desde Aristóteles, y tiene también que ir de la mano con la modernidad. Cuando hablamos de retórica, viene de un desarrollo desde Aristóteles. Y fíjense que este personaje de Aristóteles, la filosofía que practicaba contenía una teoría del hombre y de la acción de comunicar, ¿sí? Y eso también pues lo tradujo, digamos que una traducción de varios autores, como un autor que se llama Habermas, que ahorita les voy a pasar una foto, bueno, una imagen al final de las diapositivas para que lo ubiquen. Y bueno, él hizo una reflexión sobre la retórica, y estas reflexiones pues poco a poco fueron siendo teorías. Entonces él tenía una expresión de teoría, y a través de la teoría pues dio como resultado una política de la retórica. Bien, entonces, bueno, esto digamos que es la parte como genérica de antecedente de lo que es la retórica. Entonces, Gaby, si yo te pregunto en un concepto rápido, ¿qué es la retórica? ¿Qué es lo que me puedes decir? Pues es expresar de una manera clara para que el resto de las personas logren entender, pues bueno, en nuestro caso, en un juicio, acerca de lo que se trata el juicio y de lo que pues queremos que conozcan las personas, las partes. Exacto, y fíjense,
algo muy importante. La retórica nos enseña no solamente a hablar, sino sobre todo a escuchar y a entender. O sea, no es nada más la persona que transmite, sino la persona que va a escuchar y esa persona misma tiene que entender. Entonces, la retórica también va o se introduce a la lógica, y la lógica se ocupa de las palabras, ¿sí? Concretamente de palabras escritas que tienen significado porque, bueno, las conocemos. Pero, por otro lado, la retórica va a atender a esas palabras como la actividad de hablar y de decir. Es decir, la lógica va, digamos, lógica es palabras escritas, retórica, entonces vamos a atender a palabras como actividad de vocablo, es decir, fiel a un sentido original de voz. Y ahí es donde nosotros, digamos, las fusionamos para que nosotros podamos tener tanto el tema de expresar, pero también de escuchar y de entender. Entonces, ahí va de nuevo. La retórica nos enseña no solamente a hablar, sino a escuchar y a entender. Dentro de la retórica hay algunas consideraciones sobre la retórica en Internet que les decía. Hay una estrecha relación con las nuevas tecnologías, la evolución de la retórica es de gran importancia, sí, porque es un tema exponencial sobre cómo desarrollar temas y tareas relacionados con la retórica en el ámbito jurídico, y como muestra de eso, pues hay que hacer una búsqueda y una adaptación, como bien les decía. Hay distinción, hay puestos de jerarquías dentro también de la retórica en la aplicación de derecho. Por lo menos, por ejemplo, tenemos que tener nociones elementales de qué es la retórica, cuál es su utilidad, cuál es su desempeño, es decir, las funciones que tiene la retórica en el ámbito jurídico, qué función tiene en el área jurisdiccional y por qué la retórica y la argumentación van de la mano. Hay un proyecto desde hace algunos años que pueden buscarlo en fuentes abiertas. Esto incluso yo lo pueden buscar porque yo lo estuve leyendo, que se llama La retórica antigua en Internet, ¿sí? Que es un proyecto desde hace muchos años que se llama CV+, que han estado estudiando y se han dedicado a la localización, a la clasificación y a la valoración de materiales sobre la filosofía y el derecho romano en Internet. Y muestra de eso, pues hicieron una página como tal donde se les da esa información. Ustedes pueden ahí entrar a fuentes abiertas, proyecto, así ponen CV+. Y bien, les viene en esa valoración que hacen sobre lo que han encontrado en la búsqueda de esas, digamos, de poder cuestionarse la clasificación y la valoración de la filosofía y el derecho romano en un enfoque de Internet. Entonces tienen una base de datos y en esa base de datos pues ponen toda la información recaudada. Hay algunos problemas de la búsqueda de recursos de Internet, claro, ahí mismo vienen. Con esta base de datos no quiere decir que todo lo que ponen es correcto, sino que es lo que van ellos encontrando y bueno, digamos que la información que recaudan ellos hacen alguna opinión y es así como la ponen en esa base de datos donde también pues hay criterios de evaluación de los recursos de Internet. Viene en inglés, hay una traducción en español para que ustedes también pues lo puedan ver. Vienen elementos de la retórica y también viene traducido en otros países. De hecho, ahí cuando entran a la página les viene traducción y ya les ponen qué idioma. Es muy bueno para que ustedes lo puedan ver, es un poquito amplio porque les digo, vienen varios escritos, pero que es importante también que nosotros los veamos un poco. Dentro de la trascendencia de la retórica, ¿me dicen si se ven mis diapositivas o ya no se ven? Ya no se ven. ¿No se están viendo? Ahora ya. Ok. Ahora sí. Entonces, la retórica jurídica es un procedimiento retórico, ¿sí? Hay una interpretación sobre el sentido de la ley. La retórica, dentro de los elementos esenciales para esta argumentación jurídica, se presenta en la actualidad como una ciencia, como una técnica de la comunicación que con 2 milenios y medio de existencia tiene gran vitalidad. Entonces decimos que la retórica está reciente
en actividades y publicaciones relacionadas, es decir, poco a poco se ha estado investigando y bueno, ya hay una estructura que ha sido mejorada de la argumentación. Dentro de la retórica, les dije, la retórica nos enseña no solamente a hablar, sino a escuchar y a entender. Y la trascendencia de la retórica, pues ha sido de gran importancia, no pasa desapercibida. Hay algunos aspectos críticos que ya son formulados, pero desde hace muchísimo tiempo. El primer crítico, imagínense, fue un personaje, Platón, que hablaba ya de la retórica. Imagínense, ¿quién me puede decir ustedes si buscan en fuentes abiertas qué tiempos eran tema de Platón? Oye, ahorita te marco, es que estoy en clase. Imagínense, Platón es del año 387 antes de Cristo. ¿Sí? Y Platón lo que hace es que ya hay algunos aspectos que él critica sobre el tema de retórica. ¿Sí? Él los examinó, digamos, él lo que hace es relacionar la retórica con el tema ético, con el discurso, cuáles eran sus fines. Y él es relevante porque, bueno, a partir de eso, pues se empiezan a cuestionar más sobre la retórica. Y que, bueno, ya otros personajes posteriormente lo comienzan a examinar. La retórica es una ciencia lógica, pero una lógica de la argumentación. En términos aristotélicos, el argumento es una operación del lenguaje y una de sus formas es el ejemplo. El ejemplo busca demostrar y defender una tesis o un punto de vista. No es, por tanto, un mero recurso del lenguaje para fascinar, para seducir, sino es una forma de demostración lógica. Ahora bien, hay una gran necesidad en la actualidad importante de adecuar la formación retórica y argumentativa del juzgador, es decir, de la persona que está operando y que tiene el compromiso de poder dar este argumento en el ámbito del desempeño legislativo y de cualquier área donde nosotros nos vamos a desenvolver. ¿Por qué es tan importante realizar una serie de consideraciones acerca de la retórica en una, digamos, norma, en una obra que aspira a perfeccionar, a optimizar las técnicas argumentativas que se emplean por esas personas que les digo, los juzgadores, en la resolución de controversias, cuando hay una resolución, cuando hay sentencias ya? En el mundo contemporáneo se va haciendo cada vez, yo digo, más importante, sobre todo en el ámbito jurisdiccional, dar una razón y poder justificar adecuadamente el sentido de las resoluciones que se tienen que emitir y que tienen que emitir los órganos judiciales, y por lo tanto es necesario, cuando hablamos sobre el tema de controversias, que sean sometidas a una consideración, a una, digamos, valoración. Esto viene dentro de los temas principales de un libro que se llama Libro Blanco de la Reforma Judicial. Este libro blanco de la reforma judicial habla sobre la calidad de las sentencias que tienen que obtener los juzgadores. Es decir, la calidad de las sentencias tiene que estar
cuestionado durante la consulta, es decir, las personas cuando pueden introducirse a esas sentencias y dar una revisión. Muchas veces pasa, no sé si ustedes o si algún ya tienen conocidos que son operadores, ministerios públicos, que creo que por allá le tiene a un conocido el Ministerio Público o algún incluso defensor, algún asesor, que necesitamos, por ejemplo, nosotros hacer una demanda. ¿Y qué hacemos comúnmente? Utilizar un machote o transcribimos, ¿sí? En el tema de jurisprudencias también, usamos jurisprudencias pero no citamos, o citamos indiscriminadamente, no relacionamos de manera específica con el caso que se resuelve, queremos poner criterios que no van con el tema, pero que creemos que de alguna forma pueden causarnos pues ahí alguna ventaja. Pues eso entra dentro del tema de la retórica. Imagínense la operatividad. A eso agréguenle el tema de redacción de las sentencias. Si ustedes revisan sentencias, no nada más de los juzgadores, a ver, vamos a la parte de los defensores cuando redactamos una demanda o los servidores públicos fiscales, pues existe una redacción que es muy deficiente, incluso al grado que en ocasiones, pues los escritos, las sentencias resultan, pues no se entienden, se dificulta poder entender cuál es el razonamiento preciso que tienen las partes procesales. Cualquier parte, sea un juez, sea un MP, sea la parte de la defensa, pero en específico, pues la parte del juez, ¿no? Porque es la persona que va a tener la última palabra. Y eso en nuestro país, así como en muchos países, porque no nada más aquí, sino en España, o sea, se ve en muchísimos lugares, pues que hay una deficiencia dentro de la redacción. Y este tema que estamos viendo, pues entra precisamente en la redacción de esos escritos o de esas sentencias que son pues muy limitadas, ¿sí? Entonces, esa pregunta que yo les hacía al principio, pues hay una respuesta. Y esa respuesta pues viene precisamente a esa parte sustancial de adecuar una capacitación de destrezas argumentativas desde los estudiantes, de una buena redacción lógico-estructural en las disciplinas que son parte de la retórica. Y una de las disciplinas que es parte de la retórica, que no nada más es el derecho, sino muchas otras, pero pues es el derecho, ¿no? Que nosotros nos enfocamos. De tal forma, entonces, pues con esto se ha expuesto que el argumento que vamos a tener nosotros depende en medida de cierta aceptación y valoración. ¿Quién va a hacer la valoración? Pues a través de este arte de la retórica también, de poder decir, este escrito o esto que quieres expresar está bien o está mal o no se entiende. Esto es lo que estudia la retórica, por eso es tan importante en el ámbito de argumentación e interpretación jurídica, que es su materia. Tenemos que decir, un argumento es no muy bueno o incluso de segunda categoría, es decir, en libros cuando hablan de redacción y de retórica, la segunda categoría la vamos a traducir a mediocre, o sea, está mal, ¿sí? Hay que saber entonces exponer dentro de los escritos, pues tener un sentido lógico, un sentido estructural, un sentido argumentativo, aparte de la brillantez, pero la brillantez no es que tengamos todos brillantes para escribir. Esto pues se tiene que ir practicando y se tiene que ir puliendo. La brillantez con la cual nosotros podemos exponer los argumentos, los escritos, ya sea de forma oral o escrita, pues es algo que se va a ir trabajando y que se tiene que ir trabajando poco a poco, ¿sí? Igual el buen argumento, queremos un buen argumento, tenemos que trabajar en eso. Esto es lo que estudia la retórica. ¿Qué es un buen lenguaje? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué es un mal lenguaje y cuáles son sus efectos? Y esto, es decir, cuál es un buen lenguaje o cuál es un mal lenguaje, nos va a dar lugar que si estamos haciendo un mal argumento, vamos a incurrir en las falacias del lenguaje. Las falacias del lenguaje es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Quién me puede decir algún tipo de falacia que existen en el ámbito jurídico? ¿Qué falacias vimos?
Los argumentos del silencio, Sí. los de Todos los que eran argumento ad silencio, argumento ad ad apicem, hominem, argumento ad hominem, argumento ad ignorantiam y argumento ad Lazarum. ignoratium. Ujú. Exacto, pues todas esas falacias que estuvimos viendo van de la mano con el argumento. Es decir, si es un mal argumento, nosotros recurrimos a esas falacias porque sabemos que si no tenemos un buen argumento, es probable que nosotros vayamos encaminados al rechazo. Entonces, al saber que hay una desventaja para nosotros para la aceptación de lo que queremos expresar, incurrimos en estas falacias, las falacias que estuvimos viendo en las clases anteriores. Ahora, algunas personas piensan que argumentar es simplemente exponer sus prejuicios bajo una nueva manera, es decir, cómo lo queremos decir, cómo lo queremos expresar, pero muchas personas también piensan que los argumentos son desagradables e inútiles. La definición de argumento, tomado de un diccionario, o sea, sin irnos al concepto larguísimo, es disputa. Argumento es resultado disputa. En ese sentido, a veces decimos que dos personas tienen un argumento, es decir, una discusión verbal. Es algo muy común. El argumento va siempre con pelea, disputa, debate. ¿Sí? Licenciada, yo tengo, bueno, algo que comentar. En la mañana vi en las noticias que en el estado de Yucatán estaban peleando dos mujeres que eran lesbianas porque les habían quitado a sus hijas. La verdad dijeron el término, pero no me acuerdo con un término jurídico cuando dos mujeres están criando a un hijo, ¿no? Y Ajá. entonces en el estado, que en otro estado, también estaba pasando lo mismo porque el DIF les estaba quitando a los niños porque eran lesbianas. Entonces en la entrevista les preguntaron, Tenía la tutela. sí, pero en la entrevista les preguntaron, ¿por qué les quitaron a sus hijos? Y la respuesta es, porque somos lesbianas. Ok. Ahora, como lo está diciendo, pues no hay ningún argumento, yo pudiera decir lo mismo, porque soy divorciada, por eso me van a quitar a mi hijo. O sea, no hay un argumento de porque soy lesbiana, porque soy bisexual, me pueden quitar a mis hijos, porque a lo mejor tener una relación lesbiana, no me consideran que moralmente puedo educar bien a un niño, o no sé, cuáles sean los razonamientos lógicos de ese argumento que pudieron haber empleado para defender esos casos, porque por lo que estoy viendo es algo que está pasando ahorita, es algo muy común. Claro, y aparte, como no tenemos un límite de expresión, nosotros siempre en gran medida vamos a expresar lo que queremos que entiendan, lo que queremos o lo que nos conviene. Pero eso no quiere decir que estemos equivocados o que muchas veces, digamos que juguemos con el argumento para tener a favor algo que no está bien o que no es correcto. Siempre vamos a expresar lo que nosotros queremos dar a entender. Digo, a esto le vamos a llamar como aplastinar lo que nosotros queremos dar a entender, y no es que esté mal o que esté uno mintiendo, pero es que nosotros tenemos normalmente esta conjugación le dicen conjugación de pensamiento, es decir, yo quiero que lo entiendas a mi manera y como quiero que lo entiendas a mi manera, lo voy a expresar de una forma que a mí me dé oportunidad o ventaja. Esto pasa, pues imagínense, si en un diálogo común, en un diálogo entre, digamos, dos amigas que le están contando, es que, a ver, ¿por qué te peleaste con tu novio? No, lo que pasa es que me puso el cuerno. No, pues es que me ocultó un mensaje. Sí, puede ser que le ocultó el mensaje, pero no sabemos el contexto y nosotros pues somos las víctimas. Pues ahora imagínense en el ámbito jurídico. ¿Qué pasa? Que nosotros, como la parte de defensa, cualquier parte procesal, pues va a buscar de alguna forma el poder ventajar lo que quiere o lo que piensa. Esto no quiere decir que sea del todo correcto. Las falacias que yo les puse en la clase anterior, si bien dentro del plan hay que tocar esos uno por uno, pues sí, muchas veces no se tocan en gran medida porque pues eso se va a hablar conforme ustedes vayan teniendo talleres de audiencias, talleres sobre expresión, incluso en algunos
ahorita no se tiene la oportunidad, pero luego hacen talleres sobre expresión, sobre el desarrollo verbal, sobre el oratoria, etc. Pero las falacias son comunes porque no sabemos expresar lo que queremos o porque vemos que existen ciertas desventajas. Esto, todo lo que vamos diciendo va de la mano con la retórica. La retórica dijimos que es un instrumento para poder plantear una corrección de nuestros argumentos. Eso es muy importante. La retórica es el instrumento para poder plantear con corrección nuestros argumentos. Y hay un autor que se llama Anthony Weston, que él decía, algunas personas piensan que argumentar, como yo les comentaba, es tener algún prejuicio, ¿sí? Entonces, él decía que dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión, a lo que nosotros queremos dar. Es aquí entonces donde un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. No, los argumentos son intentos para poder apoyar ciertas opiniones con razones. Y en ese sentido, los argumentos no son inútiles, son en efecto esenciales. O sea, nosotros lo necesitamos, tanto para la vida cotidiana, ahora para el ámbito profesional. Si nos preguntamos cómo se ofrece un conjunto de razones o pruebas en apoyo a una conclusión, es decir, de un pensamiento, cuando digo conclusión o lo que queremos dar a conocer, pues se va a ofrecer mediante un discurso y la ciencia que lo estudia, y lo que hace entonces conveniente o persuasivo es la retórica, ¿sí? Es la retórica. Aparte, claro, de la contundencia de la afirmación, pues también tenemos que destacar la importancia que tiene hoy el derecho en el estudio del lenguaje, de una corriente analítica, y esa corriente de análisis que tenemos nosotros también del lenguaje viene en temas de historia desde Italia, ¿sí? Por eso se le llama corriente analítica italiana y otras tantas, ¿no? Pero bueno, se viene un estudio del lenguaje y hay sentencias jurisdiccionales donde hacen reflexiones de un documento escrito, ponen de ejemplo un documento que era un mandato constitucional donde decía necesariamente una serie de argumentos, y los argumentos lo separaban así. El argumento debe tener dos puntos muy importantes: la motivación y la fundamentación. Motivación y fundamentación. Es decir, yo hoy no voy a ir a la escuela, pero ¿por qué lo vos? Tu motivación es no voy a ir a la escuela, pero ¿en qué lo fundamentas? Porque hoy mi mamá me dio permiso de faltar a la escuela porque es Día de la Madre. Entonces tienes tu motivación, que es el no ir a la escuela, pero tienes un fundamento, ¿sí? Esto no es un fundamento legal, porque es un ejemplo cotidiano, pero ahora, presunción de inocencia. Yo, dentro de la presunción de inocencia, bueno, dentro de un proceso judicial, a cualquier persona que se le imputa un hecho que la ley señala como delito, es si debe ser tratada como inocente. Bueno, ¿dónde lo fundamentas? Bueno, pues es que el artículo y la Convención y los Derechos Humanos nos dice, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, etc., nos dice. Entonces, tenemos tanto la motivación y la fundamentación, ¿sí? Esto en el ámbito jurídico, apegándonos a la ley. Pero luego, ¿qué pasa? Que los argumentos pueden ser buenos, pueden ser regulares, pueden ser malos. ¿Por qué creen que pueden ser regulares o malos? ¿Por qué creen que pueden ser convincentes o no convincentes? Porque no están apegados a una fundamentación. Es decir, yo puedo motivar. El ejemplo claro que nos ponía Alejandra es decir, pues porque soy lesbiana. Bueno, pero ¿dónde fundamentas que porque eres lesbiana no te quieren dar la tutela de tu hijo o tu hija? Pues tienes la motivación porque eso es lo que piensas tú, pero ¿dónde lo vas a fundamentar? No, pues es lo que creo, pero pues a lo mejor lo crees tú. Ahora, hay algo muy importante. La retórica también va de la mano con la epistemología. ¿Qué es la epistemología? ¿Quién me puede decir? Disculpe, profesora, no escuché. Lau, ¿sí estás escuchando la clase? Totalmente, estoy aquí Bueno,
Les preguntaba que, les decía que desde mi punto, la retórica va de la mano con la epistemología. ¿Por qué? ¿Qué es la epistemología? Parte el origen de... A ver, ¿quién me dice? El nacimiento del concepto, Muy bien. ¿Qué otra una cosa? palabra, de alguna acción. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues es como, es que no sé si llamarlo ciencia, pero estudia el fondo, la raíz de los conocimientos. Ok. ¿Quién más? Entonces, a ver, con el ejemplo que puso Alejandra, de la muchacha que salió en la televisión, que se estaban peleando porque les querían quitar a sus hijas y que ella dice, argumenta, o sea, motiva sin fundamentar, pero argumenta de primera mano que no les quieran dar la tutela de la niña porque son lesbianas. ¿Por qué creen ustedes que esto que les estoy diciendo de la retórica va de la mano con la epistemología? Esto del concepto de la epistemología. A ver, del concepto que ustedes están leyendo ahí en Fuentes Abiertas, ¿por qué creen que yo lo relaciono la retórica con la epistemología? No es lo mismo, pero se pueden acoplar y ayudar. Pues porque la epistemología va al origen, ¿no? Va directamente al origen pues no sé, de los hechos. Muy bien, fíjense que la epistemología también se trata de hacer un análisis, ¿sí? De problemas relacionados con el conocimiento. No sé si cuando vimos el tema de epistemología yo les ponía a ustedes de dos personas que salían, ¿sí? Y se llevaban muy bien y resulta que una vez se pelean y se empiezan a pelear por mensajes de WhatsApp. Y le dice, vamos a ponerle Juanito y Juanita. Entonces, resulta que en esa pelea que tienen, Juanito le dice, te odio a Juanita. Entonces Juanita se molesta y en vez de tomarlo como te odio porque estaba triste o enojado y nomás le dijo eso, dice, bueno, para mí es una amenaza. O sea, me dijo te odio. No me gusta que me digas así porque pues nunca me dices así. O sea, nos llevamos bien porque me dices te odio. ¿Qué es lo que hace? Pues se siguen peleando y le pone una denuncia a la persona y aparte, pues como de cadena de custodia y como si viera ahí como un dato de prueba, pues enseña su celular y dice, no, pues es que aparte me estaba amenazando y ahí me está generando violencia y vean los mensajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, enseña los mensajes y dice, no, pues aquí dice te odio y entre otra serie de groserías. Pero resulta que dentro de esta evaluación o esa consideración de revisar el celular y poder entender el contexto de que la muchacha también lo había hecho enojar y que él pues nomás le dije, ay, bueno, te odio y ya no te voy a hablar y pues del enojo le puse esa palabra, se van a un estudio epistemológico y se dan cuenta que no era un mensaje de odio de género, sino era una situación emocional y que normalmente ella también en algún momento peleando por mensaje de texto le había dicho, ay, te voy a matar por grosero. Ay, se me olvidó, cerrar el coche. Ay, te voy a matar. Entonces, no era en un sentido figurado, sino que la conversación, pues muchas veces tenían ese tipo de diálogo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una evaluación, un estudio epistemológico, que es conocer el contexto de la situación. Porque si yo no conozco el contexto de la situación, si yo no estudio y si no reviso todos los mensajes, hablo con ambas partes para poder entender cómo es su relación, cómo es su convivencia, pues entonces yo tomaría ese mensaje de, ay, te voy a matar como una amenaza y el odio, pues como violencia. Eso es lo que hace la epistemología. Entonces, si bien Alejandro me dice, bueno, es que hay una muchacha que está diciendo que le quieren quitar a su hija porque es lesbiana, hacen un estudio epistemológico,
y se va tanto de lo que estamos viendo, la retórica, con la epistemología, y se dan cuenta que, bueno, el argumento no es del todo correcto, ¿sí? Hay que estudiar, hay que entender el contexto, conocer un contexto para poder determinar si es un argumento válido o no. En el ámbito jurídico ahora, imagínense quién tiene que evaluar, quién tiene que conocer todo el contexto para poder decir si ese argumento es válido o no. ¿El juez? El juzgador. Porque imagínense si todas las personas que estamos dentro de un proceso judicial, cualquier materia, civil, penal, mercantil, lo que quieran, nosotros pudiéramos juzgar a la persona que nosotros estamos demandando o denunciando, que estamos llevando un proceso, pues imagínense, sería un caos. Ahora, quien es la persona juzgadora y quien va a tener la última palabra, pues tiene que estar capacitada, con experiencia, con expertise, con conocimiento de lo que es la retórica, la interpretación, la argumentación, lo que es la epistemología para poder dar un veredicto o una conclusión. Por eso hace unos minutos yo les decía la importancia que tienen los juzgadores cuando hablamos del tema de retórica. Y en el ámbito derecho, pues imagínense, es un tema tan importante, si como nosotros, la parte defensora, cuando escribimos una demanda o cuando queremos hacer una denuncia, pues hasta vemos los escritos y creo que los hacen mejor los estudiantes, pues ahora imagínense una persona que no tiene, y que es juzgadora y que no tiene el criterio necesario ni la capacidad para poder entender, valorar, para poder tener una sentencia. Entonces, todos estos temas del lenguaje, de las corrientes analíticas, de la argumentación, de la contradicción, va dentro del estudio de la retórica. Y hay un autor que se llama Luis Prieto, y él afirma que el pensamiento retórico puede mostrarnos distintas operaciones que componen el complejo procesal de razonar, ¿sí? A eso le vamos a llamar en el ámbito del derecho razonamiento jurídico, subrayando prejuicios, tradiciones, valores que explican en parte, pues, el sentido de las decisiones judiciales sobre los casos difíciles. La retórica también, hace poco estábamos analizando y ustedes sabían que, por ejemplo, cuando se toman audiencias, ¿es mejor que las audiencias sean antes de la hora de la comida? ¿Por qué creen? No, no tengo idea. Porque los juzgadores están de buenas. Cuando una audiencia es después de las 5 de la tarde, incluso ustedes ahorita les va a pasar que entran a clases y ya están cansados porque ya tuvieron su día, ya trabajaron y levantaron y hicieron ejercicio y bueno, la práctica y la actividad que tienen, pues lo que hace es tener o presentar pues ya un cansancio, y lo mismo pasa con los juzgadores, que siempre se dice, bueno, cuando tengo la audiencia después de las 5 ya sé que es un punto a favor del contrario. Entonces, ¿por qué? Porque la forma de ser, de pensar y de tomar decisiones, pues va de la mano con los prejuicios, con las tradiciones, con la emoción, con los valores, para poder tomar decisiones judiciales. Eso dentro también de la motivación judicial que puede tener una persona, en específico los juzgadores. Entonces, la retórica, como vamos viendo, presenta un servicio de gran importancia, de trascendencia en nuestro sistema de justicia, en razonamientos jurídicos que se van a plasmar y que van a ser expresados ya sea por escrito o de manera verbal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o me van entendiendo? Sí, No, sin duda. nos da un buen ejemplo, o sea, un caso que haya tenido usted en su vida como licenciada. Pues precisamente el caso de los mensajes de texto. El mensaje de texto. Sí. Bueno, es que Es última decir, línea.
tienes razón. Nosotros ahora podemos con el tema digital, que ahora todos subimos a redes, pero si se dan cuenta también podemos modificar mensajes de texto, el borrar mensajes, el poder modificar audios, el poder cortar grabaciones. Lo que hace es que tomar ventaja cuando nosotros queremos tanto argumentar como un dato de prueba, etc. Lo que hacemos es irnos a la retórica, lo que hacemos es irnos a la epistemología, lo que hacemos es hacer o conocer el contexto de cualquier caso para poder, antes de cualquier sentencia o conclusión, analizarlo y saber qué es correcto. Acuérdense que la retórica, así como la epistemología que vimos en clases anteriores, siempre debe ir de la mano con la verdad. Y para que nosotros podamos conocer la verdad, primero hay que investigar, indagar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el derecho? La retórica, dijimos que se presenta como un arte de persuasión, que hay que sistematizar, el arte de la palabra, el arte de expresar. Es decir, la retórica se va a presentar como la traducción que vamos a tener sobre lo que diga Laura, lo que diga Gaby, lo que diga Alejandra. Si Laura ahorita me dice, no le entiendo a la clase, y si ahorita Alejandra me dice, no le entiendo a la clase, y Gaby me dice, no, pues yo sí le entendí a la clase, entonces tendríamos que ver qué es lo que pasa, es decir, revisar la clase, a lo mejor Laura está más cansada que Gabriela, a lo mejor la red de internet le falla más a Gaby que a Laura, a lo mejor cualquier situación, pero conocer el contexto, traducirlo. Ahora, a lo mejor Laura lo hace de forma, hace ese argumento porque la maestra le puede caer mal, entonces, y Gaby pues no sabe el contexto de que a lo mejor Laura le cae mal a la mamá, la maestra, perdón, y entonces ahí hay que conocer el contexto y decir, bueno, cuál es el fin que tiene cada persona, cada particular. Eso es lo que hace la retórica para que me puedan entender. Y va de la mano con la epistemología, claro. Hay que tener una dialéctica, hay que saber usar la voz, hay que poder acomodar las ideas, hay que poder tener un buen discurso. Y les digo, todo eso del buen discurso, de la expresión, de no cometer errores en el momento de expresar, es algo que se tiene que estimular, es algo que se tiene que aprender y es algo que se tiene que desarrollar poco a poco. Nadie nace con la habilidad, nadie. Muy bien. Hasta aquí dentro de lo que les vengo explicando en esta parte. Pero bueno, como otro punto, dentro de la retórica, el nacimiento y la evolución histórica en relación con otras disciplinas, se estudia también de dónde surge, cuál es su evolución histórica, un concepto de la retórica, hay que hacer énfasis en por qué la importancia de la retórica en las disciplinas como el derecho. Entonces, la retórica viene desde hace muchos años, es decir, tiene un procedente griego, retórica, que es oratoria. También viene de otros vocablos griegos de la misma raíz que nos dice que es un discurso de un orador o retórico, es un discurso artístico, es un arte. Y a eso también, cuando hablaban hace muchos años de la retórica, decían que era el arte de la oratoria. Es decir, hay que ser orador, hay que pronunciar un discurso, hay que saber hablar en público, hay que ser una persona con elocuencia, hay que poder hablar con énfasis. Y esto, pues bueno, tiene un antecedente desde, digamos, la raíz de el Sancristo, que es una variante de muchísimos años, es decir, del griego, que pasó directamente al latín, y que ahí quedó la palabra culta en el español y ya se quedó como retórica, que eso viene desde el siglo XII, ¿no? Luego, la primera vez que se pudo poner esta palabra en un diccionario fue en 1611, donde el primer concepto de retórica fue que era el modo que tenía una persona de hablar. Pero ¿qué creen? Cuando hablaban de retórica, aparte de decir que era el modo de hablar de una persona, también tenía que ver su postura, ¿sí? Es decir, tenía que ser una persona que tuviera una postura, que tuviera porte, que tuviera, y sobre todo que se pudiera entender lo que quería decir dentro de ese discurso. Después, pues bueno, ya se actualizó el concepto
de la retórica y ya nada más decía que era el arte de hablar bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo introducen al diccionario de la lengua española, tiene un descendiente directo de el diccionario de autoridades, que eso históricamente pues tiene relevancia porque posterior viene el diccionario de la lengua española, y también dejan la misma definición de el concepto de retórica, que decían que era una persona que tenía que hablar bien, había una composición literaria, que tenía que ser despectivo, que tenía que ser, pues sí, que tenía que tener un buen argumento. Dentro de esa primera concepción, hay de las definiciones que se fueron haciendo, entonces se destacaron elementos y ahora podemos decir que la retórica tiene elementos. Tiene 4 elementos muy importantes. El primer elemento es que el discurso debe elaborarse con corrección gramatical, es decir, atendiendo a todas las reglas de construcción y de estilo. ¿Sí? Ese como primer punto. Nos dice que el discurso tiene que ser persuasivo. ¿Quién me puede decir qué es persuasivo? Pues que llame la atención, que atrape a la persona que lo está escuchando. Sí. Cuando hablan de persuasivo viene del alma, ¿sí? Entonces tiene que ser persuasivo y esta es una de las partes esenciales que tiene que tener todo discurso. Otro punto importante, versa sobre cualquier asunto, no importa la materia, incluso si nosotros queremos conquistar a una persona, también tenemos que usar un discurso, pues no digamos, no creíble, pero tenemos que poner ahí digamos, todos los elementos emocionales para poder expresar lo que queremos, pues entonces verse sobre cualquier asunto, no importa la materia. Y el último punto es que la construcción debe tener un carácter suasorio. Cuando hablan de carácter suasorio es el arte como tal de la retórica, ¿sí? Los límites en cuanto a temática, ¿sí? Lo que queremos dar a entender. No tenemos que olvidar cuál es nuestro fin, no tenemos que desentender qué es lo que necesitamos dar a conocer. Eso es lo que trata como tal. Entonces, esos son elementos de la argumentación, de la retórica, y después de estos elementos que fueron constituidos y que fueron puestos en el tema de retórica, pues ya hay un nacimiento, hay una evolución histórica de la retórica y ahora se incorpora al ámbito del derecho y también no nada más del derecho, sino de otras disciplinas. Bien. Este es. Entonces, dentro de el derecho y la relación con la retórica, tenemos acepciones. Y la primera es, nos dice que la retórica es el arte de elaborar discursos gramaticalmente correctos, que tienen que ser elegantes y sobre todo persuasivos. Aquí sobre todo persuasivos, sobre todo va junto. Arte de extraer de cualquier asunto una construcción de carácter suasorio. Y entonces dijimos que de esa definición de la retórica hay elementos. El primero, el discurso debe elaborarse con corrección gramatical. El segundo tiene que ser persuasivo. El tercero, que versa sobre cualquier asunto. Y el cuarto, la construcción debe tener un carácter suasorio.
Muy bien. Ahora, dentro de evolución de la retórica, les pongo tres personajes importantes. Los tres ya los mencionamos, pero de manera como línea del tiempo aquí, rápido. Vamos a esquematizar nuestra evolución de la retórica en estos 5 puntos. El primero, la retórica antes de Aristóteles, representada por Corax. El segundo, Aristóteles y sus comentaristas. Luego la retórica latina. Dentro de la retórica latina hay dos personajes muy importantes que es Marco Tulio Cicerón. ¿Alguien ha leído a Cicerón? ¿O algo sobre Cicerón? No, maestra. No. Okay. Y Marco Fabio Quintiliano, también es muy importante. Tiene la retórica medieval, que es expuesta por San Agustín y San Jerónimo. Y también aquí entra la aportación bizantina. Y por último, la retórica del siglo XVI que surge dentro de un nuevo interés. Y aquí hay dos exponentes muy importantes, que es Erasmo de Rotterdam y Luis Vives. Uy. Les puse aquí algunas de las obras de cada uno de los autores representantes de la evolución retórica, bueno, de los que más o menos pude buscar en fuentes abiertas y que ustedes pueden no encontrar la obra, pero sí buscan en fuentes, en fotos, y bueno, ahí les va a aparecer. Primero Isócrates, les pongo el año donde, bueno, está la vivencia, que es de 436 a 338 antes de Cristo, y tuvo obras principales que fueron contra los sofistas y su discurso de Panatenaico. Nuevamente, Isócrates, del 436 al 338, y su principal obra contra los sofistas y Panatenaico. Luego viene Aristóteles, de 384 a 322 antes del Cristo, cuya obra fue la retórica, que lo vamos a ver más adelante. Luego viene Marco Tulio Cicerón. Él tuvo varios escritos. Les voy a mandar la portada de un libro para que ustedes puedan adquirir lo que está en Mercado Libre. Marco Tulio Cicerón, como saben, pues era un filósofo, era un abogado, era un orador. Entonces escribió mucho acerca, pues, del argumento, del tema de oratoria, de la exposición. Entonces varias de sus obras pues tienen que ver
con el tema de retórica. Una de sus obras más importantes es El Orador, que es la que más podría yo decir que sobresale, y sobre la invención retórica. Después de publica su obra el Orador, posteriormente publica de la misma obra otra que se llama Acerca del Orador, y después vienen los tópicos y bueno, muchas más. Ahorita nada más les puse esas, pero muchos más escritos que hablan sobre la retórica. Y Quintiliano, Marco Fabio Quintiliano también fue fundamental porque hay un escrito donde habla sobre las instituciones de oratoria. Ahora les voy a pedir a ustedes que si bien pues no pueden leerse todas las obras, busquen en fuentes abiertas algunos de estas obras que les menciono para que ustedes puedan, digamos, ampliar un poquito el conocimiento. No lo podemos ver todo en la clase porque se nos acaba el tiempo, pero aquí pues les pongo un poco de cuáles fueron las obras más relevantes en el tema de la retórica. Ahora aquí, algo muy importante, cuando hablamos de interpretación, nosotros vamos a interpretar. Y algo fundamental en la interpretación es que nosotros cuando tenemos que interpretar o cuando alguien va a interpretar, no puede estar al margen de la retórica, de la estructura, de las reglas que tiene la retórica, ¿no? Si tenemos una idea, esta idea es básica de interpretación en la cual pues tiene que tener un significado y esto va a ser mediante un discurso que puede ser más o menos convincente y la retórica es la ciencia que rige el discurso desde el punto de vista y no puede existir una disociación entre retórica e interpretación. La retórica siempre va de la mano con la interpretación. ¿De dónde surge eso? Muchísimos años. Incluso les pongo aquí en la diapositiva una imagen que el tema de interpretación y retórica viene desde hace muchísimos años. Se escucha un sonido, no sé si soy yo, se me va el internet o me escuchan bien. Se escucha muy bien. Yo creo que es, Berito, cierra tu micrófono. Ok. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a hablar sobre la retórica y nada más como punto importante es que ustedes... ¿Quién sabe quién lo tiene abierto? Entonces, lo importante de aquí es que busquemos alguna de las obras, busquen en fuentes abiertas. Y lo que vamos a ver la siguiente clase, pues ya sería otro tema porque ya nada más nos faltan poquitas clases, pero bueno, esto es importante para que lo podamos tomar en cuenta. Nuestra próxima clase creo que es el domingo, entonces el domingo ya vamos a poder tener nuestras clases bien. Nuevamente les pido una disculpa por haber faltado, me sentía mal. Y bueno, todavía no les voy a pasar las diapositivas hasta que terminemos todas las actividades que tenemos pendientes, o sea, todavía me faltan más clases y ya cuando culminemos, pues ya se las comparto. ¿Alguna duda? Uy, aguántame un tantito. No, ninguna, gracias. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, buenas noches. Bonita noche.